Cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido por así decir, la triste experiencia de ver a un amigo o a un ser querido, verlos víctimas de un ataque cardíaco o de un infarto cardíaco. Hoy en día sabemos que las enfermedades cardiovasculares, específicamente los infartos cardíacos, constituyen la principal causa de muerte, no solamente en los países que llamamos industrializados, sino también en los países en desarrollo. Así que cada día nos enfrentamos a este problema donde quiera que estemos, no importa en qué país estemos. Podríamos decir entonces que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y el objetivo nuestro es conquistar al principal asesino, que son las enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares, hemos dicho que son la principal causa de muerte en el mundo entero. No solamente en los países desarrollados, sino en los que están en desarrollo. Se nos dice que en los países desarrollados la proporción total de muertes se eleva a más del 50%. Y en el mundo entero, los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares son responsables del 25% de las muertes. Se nos dice que la enfermedad cardiovascular probablemente sobrepasa a las enfermedades infecciosas como la principal causa de muerte en muchos países en desarrollo. En el mundo entero, los ataques cardíacos o los infartos cardíacos y los accidentes cerebrovasculares son responsables del 25% de las muertes. Así que nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Sabemos que este es un tema muy conocido, por todas partes escuchamos acerca de los problemas cardiovasculares, escuchamos de los infartos cardíacos, pero repasemos un poquito qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, específicamente en nuestro corazón, en nuestras arterias, que lleva a esta situación. Aquí vemos una arteria normal y una arteria obstruida. Aquí tenemos una arteria normal, su mucosa, su pared interna está limpia, así que la sangre puede fluir libremente. En cambio, aquí vemos una arteria que está estrechada, que está obstruida por esta placa, que es una placa fibrosa con grasa, ¿verdad? Debido a los depósitos de colesterol, depósitos de calcio y otras sustancias que se van depositando aquí para formar lo que llamamos una placa, la placa de colesterol. Y cuando las arterias se cubren de estas placas, entonces se endurecen y se presentan lo que conocemos con el nombre de arterioesclerosis o aterosclerosis. Y no solamente las arterias del corazón son las que se afectan, sino también las arterias del cerebro, las arterias de nuestras piernas, en fin, en cualquier arteria de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, se puede desarrollar una placa. Aquí vemos una placa aterosclerótica. ¿Cómo es que se forma? Aquí tenemos la pared de la arteria, esta es la pared de la arteria, y aquí tenemos el depósito de grasa. Inicialmente lo que hay es lo que llamamos depósito o estrías grasas que poco a poco van aumentando en volumen, ¿verdad? Y cuando se deposita esta grasa aquí en las paredes de las arterias, el cuerpo reacciona, ¿verdad? En defensa. Hay una serie de reacciones en cadena en defensa de este cuerpo extraño aquí en la pared de las arterias y se produce esa capa de grasa es recubierta por esta capa que se llama una capa fibrosa, que es dura. Entonces, esto aquí es como, podríamos decir, como gelatinoso, y esto aquí es duro. Entonces, tenemos el componente de una placa arterioesclerótica, o sea que es dura, pero al mismo tiempo aquí es como una esclera, algo así más blando. Esto es una protección para evitar que la sangre que está pasando por el vaso, al entrar en contacto con esta grasa, estimule la coagulación de la sangre, ¿verdad?
mediante la estimulación de sustancias a partir de las plaquetas u otras sustancias a partir de las paredes de las arterias. Así que esta formación de esta capa fibrosa es como una medida de protección que el mismo cuerpo hace para evitar la coagulación. Eventualmente, más tarde, esta capa fibrosa se puede romper, se puede ulcerar, y entonces no solamente material de este graso, sino también material fibroso. De aquí entra la corriente sanguínea y esto a su vez estimula una reacción en cadena que hace que el cuerpo reaccione liberando sustancias para proteger al cuerpo de estos cuerpos extraños, y todo esto lo que hace es que empeora la situación y viene la formación de coágulos que van a obstruir las arterias que ya están afectadas por estas placas. Entonces ahora toda esta reacción en cadena que favorece la coagulación, ¿verdad?, mediante liberación de sustancias a partir de las plaquetas, a partir de las paredes de las arterias, entonces esto va a complicar la situación. Así que las placas que se forman en las paredes de las arterias y que constituyen lo que llamamos la enfermedad arterioesclerótica, que es el endurecimiento de las arterias, viene como consecuencia de los excesos de grasa, el colesterol que se consume en los alimentos, todo eso va a parar en las paredes de las arterias. Ahora, algo interesante es que la progresión de la enfermedad en las arterias coronarias, debido a la obstrucción por estas placas que hemos mencionado, es algo que toma tiempo, Inicialmente, como vemos aquí, puede no haber ningún síntoma, ¿verdad? Aquí vemos que inicialmente no hay síntomas. Aquí son 10 años, pueden ser 20 años, 40 años, y la obstrucción se hace gradual. Desde la temprana edad, desde muy temprano en la vida, los depósitos de grasa comienzan a realizarse en estas paredes de las arterias. Aquí una arteria lisa, puede ser un niño de 10 años, una persona de 20 ya empieza a tener depósitos, de 40 mucho más, debido al estilo de vida, debido a la dieta. Y durante todo este tiempo vemos que no hay ningún síntoma. Y aquí vemos el porcentaje de la arteria que permanece abierta. Pero ya cuando el porcentaje, a medida que pasa el tiempo y el porcentaje de la arteria abierta disminuye, empiezan los síntomas. Así que los síntomas comienzan cuando la enfermedad está bastante avanzada. Entonces se puede presentar insuficiencia coronaria, entonces viene lo que llamamos angina pectoris, o sea, el dolor, se puede presentar un infarto del miocardio, se puede presentar isquemia, y entonces tenemos una cardiomiopatía, y finalmente una falla cardíaca congestiva, o no finalmente, sino también una falla cardíaca congestiva. Aquí donde vemos este IM quiere decir infarto del miocardio. O sea, o podemos tener angina, isquemia o cardiopatía por isquémica, una falla cardíaca congestiva o un infarto del miocardio. Y esto ocurre, podríamos decir, hacia el final, no al final de la vida, sino al final de la arteria, cuando está casi totalmente obstruida. Así que recuerden que esto, cuando alguien sufre de un infarto, cuando alguien tiene un problema cardiovascular, eso no se desarrolló el día anterior, la semana anterior, sino que es un problema que ha venido teniendo, como diríamos, hemos venido estableciendo las bases para desarrollar ese problema muchos años antes, debido a la forma como hemos vivido, a la forma como hemos estado comiendo. Así que es importante saber qué hacer entonces para prevenir este desarrollo de estas placas ateroscleróticas, para prevenir el desarrollo de la enfermedad cardíaca. Aquí tenemos los sitios más comunes de placas, o sea, los sitios donde con más frecuencia